Entonces, para ver los recintos tenemos que prender la imagen. Y aquí podemos ver sala, comedor, dormitorio, baño y cocina. Si se dan cuenta, yo puedo seleccionar, por ejemplo, vamos a colocar en el layer 0 los textos, porque uno crea un layer de texto. Vamos a ir en esta gigante que aparece acá, vamos a colocar un clic donde quiero que inicie el texto y donde termine. En este caso le voy a colocar sala, y una vez que lo termino le coloco close text y va a quedar sala. Si se dan cuenta, el texto es muy grande. Si yo lo pincho y voy a la referencia, tiene un alto de 2,5 metros, ¿ya? Por ende, más o menos el texto debería ser de unos 3 hasta unos 5 aproximadamente, pero vamos a tener que configurarlo. Entonces, para configurar, aprieto ST en el teclado, Enter, y nos aparece esta tablita. Viene este texto por defecto, que es el que acabamos de ver, pero nosotros vamos a crear uno nuevo. Entonces vamos a New, le vamos a colocar mío para saber que es texto mío, coloco OK, puedo seleccionar el tipo de letra, ya, si quiero que sea regular, negrita, cursiva, ya en este caso yo quiero que sea negrita, para que quede bien marcadito. Y quiero que mi texto no sea de 2 metros, sino que quiero que sea de 0,02, por ejemplo. No, coloquémosle 0,05. Le coloco OK, aplicar, close, y ya tengo listo mi texto. Pero ustedes me van a decir, pero sigue igual de grande. Claro, porque este texto es el antiguo. Si yo pincho mi texto, voy a ir acá a Properties y me aparece Style estándar. Pero si voy al texto mío, lo selecciono y me quedo chiquitito. Le coloco mover, Enter, mover, y ya tengo la sala, por ejemplo. También, si lo quisiera copiar, le coloco CO y voy copiando. Por ejemplo, acá lo pincho, 2 clics izquierdo adentro y lo voy a colocar comedor, por ejemplo. Ya. Copiar. Lo puedo colocar acá y dice cocina, por ejemplo. ¿Cierto? Copiar y le vamos a colocar acá. ¿Cómo se llama esto en este caso? Podríamos colocarle dormitorio. Dormitorio. Y si lo selecciono también lo puedo copiar. Y lo copio más acá y le coloco dormitorio, por ejemplo, F8 para que me quede bien ordenadito también, ¿cierto? Y acá vamos a colocarlo otro acá que diga baño. Baño, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, una vez que yo ya tengo designado todo lo que son mis espacios, puedo generar algo que se llaman, por ejemplo, los bloques para colocar en mi casita. Por ejemplo, si yo quiero insertar los bloques de los mobiliarios, voy a tener que ir a muebles o mobiliario layer, ¿cierto? Voy a ir al bloque abierto, selecciono el bloque que tengo de base, por ejemplo, o que lo descargué de internet, coloco control C, voy a mi dibujito, control V corta, hago un clic izquierdo y ya tengo mis mobiliarios. Vamos a apagar la imagen para tenerlo más claro. Pincho, coloco mover y lo puedo, por ejemplo, ubicar en donde yo quiera, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esta cama quisiera que fuera más grande? Quisiera escalarla, yo igual podría. Primero vamos a medir cuánto tiene. Con DI Enter yo puedo medir. Clic izquierdo para medir el inicio y el final. Esta cama tiene 1,90, que es lo estándar. Pero supongamos que yo quiero que mi cama sea de 2 metros.
Para hacer esto voy a Scale, selecciono mi dibujo, coloco un clic izquierdo para el punto base, después coloco R, que es referencia, Enter, clic izquierdo al inicio y al final y pongo la medida que quiero, que en este caso son 2, Enter. Ahora, ¿cómo sé que está bien? DI, Enter, pincho un clic izquierdo, otro clic izquierdo y me aparece una distancia de 2 metros, entonces ya lo tengo escalado. Y así es como puedo ingresar todos mis bloques a la planta. Obviamente yo no lo voy a hacer entero, es solamente para que ustedes tengan los conceptos básicos. Otra cosa que se solicitó en este caso son los ejes. Si yo pincho el layer eje, eje siempre va a ser la denominación, ¿cierto?, de la línea que va al medio del muro. En este caso, por ejemplo, yo tengo mis muros en este sector, por ende podría hacer dos cosas. Una, puedo tirar una línea de aquí hasta abajo, por ejemplo, hasta aquí podría colocar una línea y puedo moverla al centro porque ya sé que mi centro, por ejemplo, es de 0.1, mover, clic izquierdo al inicio y coloco punto 1, enter. Y yo ya lo tengo al centro, ¿cierto? Puedo extenderlo aquí para que quede ordenadito y me alcancen los acotados, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta línea no tiene la denominación que teníamos, que era línea punto. ¿Pero por qué? Porque es un tema de escala. Si yo me voy a Property, la escala es de 0, es de 1 en este caso. Pero si yo le coloco, por ejemplo, 0,02, enter, yo ya voy a tener mi línea en lo que me están pidiendo, ¿cierto? También puedo, por ejemplo, copiar este texto. Lo selecciono, por ejemplo, acá. Le vamos a sacar el F8. Vamos a colocarla acá. Y le vamos a colocar, por ejemplo, que este es mi eje A. Solo un ejemplo. Le vamos a colocar mover. Un poquito más centrado nomás. Y después igual tenemos que acomodarlo. Selecciono el comando círculo. Al centro de mi letra, por ejemplo, lo puedo hacer. Y puedo dibujar mi eje de esa manera. Ahí yo puedo ir acomodándome obviamente los textos. Igual este texto está muy pequeño, pero puedo crear un nuevo texto o puedo configurar su altura aquí igual. Por ejemplo, si voy a Properties, voy a Text Height, que es altura, y le puedo colocar, por ejemplo, un 0,1. Y ahí está un poquito más grande. Lo que sí voy a tener que acomodarlo un poquito, entonces coloco Move, selecciono la letra, Enter, clic izquierdo al centro para que me quede bien centradita y clic izquierdo al centro del círculo. Y ahí ya tengo algo un poquito más ordenado. Selecciono mis ejes, coloco copiar, por ejemplo, y puedo seleccionar este punto y lo puedo copiar acá y ya me quedo al centro. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué hago con esto? Puedo pinchar, por ejemplo, mi eje. Puedo colocar una línea de referencia y la puedo colocar, por ejemplo, aquí. Después yo coloco mover. Si nos acordamos, nuestro muro es de 0,1, por ende la mitad sería 0,05. Y ya me quedó a eje. Y si se dan cuenta, la letra de la no me quedó muy bien centradita, ¿cierto? Pero la puedo borrar, por ejemplo, y aquí selecciono esta, le coloco copiar, clic izquierdo donde quiero iniciar, y más o menos ahí, ¿cierto? Para extender esta línea, selecciono la A, coloco donde salía trim, coloco extend mejor, y selecciono la línea que quiero extender. Entonces acá después solo hago cambio de letras. Tengo los eje A, el eje B y el eje C. Y yo tengo aquí mis 3 ejes, por ejemplo, pero obviamente podría dibujar el de acá también. Colocamos ese igual. Le coloco copiar, por ejemplo, un punto de referencia, otro punto de referencia. Y le vamos a cambiar la letrita por C y esta va a ser el eje D. Y yo ya tengo mis ejes, ¿cierto?
Otra cosa que es importante, una vez que tenemos nuestros ejes y que nos estaría faltando, sería acotar. ¿Qué es acotar? Es generar las medidas de lo que estamos dibujando. En este caso, como no he creado un layer de cotas, vamos a hacerlo en layer 0. Para dibujar los acotados, voy a ir aquí arribita donde dice Annotate, voy a colocar el comando linear. También existen otros tipos de acotados bases que se llama, que es aligned, que es alineado generalmente cuando uno tiene un ángulo, un dibujo en una diagonal como aparece en el dibujo. Angular, obviamente, para acotar ángulos. Arco, para acotar arcos. Radio, diámetro, ¿cierto? Para acotar esas cosas. Esta es nuestra línea base y lo van a entender por qué. Ideal que en algo que tiene muchas rectas, usar lineal. En este caso vamos a hacer el acotado de los muros. Por ende, vamos a colocar un clic izquierdo al inicio del muro y al final del muro. Lo voy a extender hacia donde quiero que vaya mi cota, quiero que vaya ubicada más o menos ahí. Clic izquierdo y quedó mi cota, ¿cierto? Si yo quiero generar las cotas continuadas hacia allá, yo también lo puedo hacer con Continue. Y selecciono los puntos que necesito, que es este, que son los bordes del muro. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y clic izquierdo. Si se dan cuenta, las cotas me quedaron gigantes, los números, las flechas, todo, ya porque viene un acotado por defecto. Si yo quiero modificar este acotado, yo puedo pinchar este bordecito que aparece aquí arriba. O puedo colocar de Enter y me aparece la misma tablita. Al igual que el texto, aparece por defecto. Vamos a colocar New. Voy a crear cota mía, para saber que es mía, ¿cierto? Lo coloco Continue. Y nos va a aparecer todas estas cosas que son muy importantes, que es la configuración del acotado. Tenemos configuración de línea. Por ejemplo, me dice que el espacio de la base a la línea, por ejemplo, es 3 metros. ¿Ya? Y como estamos trabajando en metros, ya coloquémosle 0,37. Enter. Otra cosa que podemos modificar, por ejemplo, sacar alguna línea. Por ejemplo, esta de acá, que es esa de ahí, ¿se dieron cuenta? Y ahora vamos a eliminar esa, miren. Por ejemplo. Está súper bueno. Ahora, si quiero que mis símbolos se achiquen o se modifiquen, yo puedo ir, por ejemplo, acá, que no me gustan las flechas y quiero que quede como arquitectura. Pincho arquitectura y se cambió por línea. ¿Se dan cuenta? Pero la línea tiene 2,50 metros. También la vamos a cambiar a 0,25 para ver cómo nos queda. Los textos también nos quedan de 0,25. Yo aquí puedo cambiar estilo de texto y puedo, por ejemplo, colocar el texto mío para que quede más chiquitito, ¿cierto? También puedo cambiar el tipo de color por el layer que quiero. Ya, también quiero ver si está alineado o cuánto espacio tengo de la línea al texto. En este caso, coloquémosle 0,06. Un ejemplo, ¿no? Veamos si es que nos queda bien. Colocamos OK, Close y nos aparece el mismo texto. ¿Por qué? Porque para que sea de otro texto yo tengo que seleccionar todas mis cotitas. Voy acá a propiedades y a donde dice dim style o estilo de acotado, pincho y busco la que dice cota mía. Y ahí ya me quedó un poquito más configurado. Si se dan cuenta, igual el tipo de tick arquitectura está muy grande. Voy a colocar de Enter y lo puedo volver a modificar. Voy a ir a Modify, voy a símbolo y le coloco 0,025, por ejemplo. Y ahí ya quedó un poquito más acorde. Esto es una previsualización. Le colocamos OK, Close. Y ahí se dan cuenta que sí quedó mucho mejor. Hay cotas que quedaron corridas. ¿Cómo muevo estas cotas? Pincho el texto y me aparece un cuadradito azul. Clic izquierdo y lo puedo mover al centro y me queda un poquito más ordenado. ¿Ya? Porque es muy importante el orden en la arquitectura. Selecciono el texto, cuadradito, clic izquierdo. Selecciono el texto, cuadradito,
clic izquierdo al centro. Y ya me quedó mi cota. Esta cota, en este caso, se llama el acotado de los muros. Otra cosa que tenemos que acotar son los vanos. Por ende, vamos a ir a linear. Si nos damos cuenta, antes de hacer el acotado, tenemos que fijarnos qué tipo de cota estamos usando. Estamos usando la cota mía, entonces estamos bien. Clic izquierdo, selecciono el inicio y donde empieza mi vano. ¿Ya? La estiro hacia arriba más o menos donde quiero que vaya ubicada mi cota. Coloco Continue y selecciono el final del vano, después el inicio del otro vano, final del otro vano y el final del muro. Y para salir y terminar, coloco Escape nomás. Y ya tengo el de los muros, el de los vanos. ¿Qué otra cota nos falta? Linear otra vez y vamos a acotar ejes. Clic izquierdo en este eje, clic izquierdo en el otro eje y lo posiciono más o menos donde quiero que vaya, ya por ahí. Coloco Continue y selecciono obviamente los otros ejes que me están faltando. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Otra cosa, o por ejemplo, que nos faltaría sería la cota general o la cota total también que le dicen. Vamos a linear, colocamos un clic izquierdo al borde del muro y clic izquierdo al otro borde, donde quiero que vaya, y ya la tenemos. Y tenemos los 4 tipos de cotas. Obviamente, para que recuerden, tienen que ir las cotas por todos lados. Los ejes por todos lados, obviamente. Sus 4 caras. Otro concepto que es importante cuando nosotros estamos trabajando es el tema de los achurados. Si nos vamos a Home, por ejemplo, en el sector del baño es un sector húmedo, por ende va a necesitar cerámicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, voy a ir a Hatch, selecciono Hatch y si se dan cuenta me va a aparecer los tipos de hatch que quiero utilizar. Voy a pinchar aquí para buscar el que quiero. En este caso podría ser algo como este, ¿cierto? Que ese es de cerámica. Pick the point para el centro de lo que quiero dibujar. Miren, les quiero mostrar algo. Si yo pincho, me va a seleccionar mi baño, pero por el borde de la puerta. ¿Estará correcto esto? La verdad es que no. Por ende, lo que seleccionamos es Enter. ¿Por qué? Porque yo no tengo la cerámica hasta donde gira la puerta, sino que yo tengo mi cerámica por todo el borde hasta más o menos el inicio de mi puerta, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, tiramos una línea como auxiliar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hatch solamente se dibujan en áreas. Entonces si se está abierto no me lo va a dejar cerrar. Coloco hatch otra vez, selecciono el hatch, pick the point, selecciono clic izquierdo donde quiero que vaya y aquí también en este pedacito. ¿Cierto? Ahí se está cargando, le coloco Enter y ya está dibujado, pero ustedes no lo ven porque me aparece solo una línea. Si se dan cuenta ahora, lo que nos aparece en este sector es que nuestro hatch nos aparece solo una línea. Eso no quiere decir que no esté el hatch, solo que la escala del hatch nos corresponde. Vamos a ir acá a la parte que dice Pattern, Scale, 0,02, Enter. Y vamos a esperar que cargue un poquito y ya tengo el escalado de los cuadritos. Pero yo creo que sea un poquito más grande. Coloquémosle un 0,05 quizá. Y ahí ya sí se ve un poquito mejor. También yo puedo pincharlo, puedo darle algún tipo de color, algún ángulo de característica, cambiar el ángulo ese que está así, por ejemplo. Yo puedo hacer muchos cambios. Podemos cambiarle el color, por ejemplo, lo que yo decida, ¿ya? O lo que te diga la rúbrica. Y eso se hace en los espacios húmedos. Si se dan cuenta, con todos estos comandos nosotros podríamos ya generar nuestra planta de arquitectura y también todos los elementos que se piden en la rúbrica. Nos vemos en el otro video.